Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación en donde vamos a hablar un poco acerca de Python, distintos aspectos y concretamente la forma en la que pueden empezar a aprender este lenguaje, el cual pues en la actualidad es de bastante uso. Hay muchísimas áreas en cuanto a ingeniería y ciencias que lo utilizan. Por ejemplo, cuando hablamos de Python podemos hablar sobre inteligencia artificial, podemos hablar sobre minería de datos, ciencia de datos, podemos hablar de robótica, podemos hablar de blockchain y tantas aplicaciones sumamente interesantes que a su vez son las bases de la nueva industria o las nuevas industrias que se están gestando en la actualidad y las cuales van a ser las, digamos, las pioneras o las industrias principales en cuanto a tecnología en el futuro. Entonces, bien, con intención de hablar un poco más acerca de Python y concretamente, o bueno, especialmente, invitarlos a que se sumen a esta gran comunidad detrás de este lenguaje, vamos a empezar con esto. Bien, aquí tenemos una presentación en el cual vamos a ver un caso de uso acerca de Python, pero antes de empezar por ejemplo, con esta presentación, vamos a hablar primero de manera general sobre Python. Python es un lenguaje de programación, como mencionaba, un lenguaje de programación bastante común, que más o menos aparece por los años 90, pero bueno, Python básicamente se caracteriza por ser un lenguaje bastante amigable. Bueno, esta es una de las características que podemos notar. Tiene una sintaxis algo amigable en relación, o bueno, en diferencia, con otros lenguajes de programación más tradicionales o con algo más de tiempo. Entonces, por ello que Python es un buen lenguaje. Si es que ustedes quieren empezar a aprender a programar, es muy conveniente que empiecen con Python, puesto que Python, como mencionaba, es una sintaxis algo más amigable a comparación de otros lenguajes, pero a su vez, algo también de suma importancia acerca de Python es que Python tiene una gran comunidad detrás, una gran comunidad de desarrolladores, una gran comunidad de personas, de autodidactas y en general una comunidad genial que siempre va a estar dispuesta a compartir información acerca de los proyectos que se pueden realizar con Python. Bien, empecemos, pues, bueno, eso sería básicamente Python. Ahora bien, hablemos más concretamente sobre, bueno, qué es lo que se podría hacer con Python. Como mencionaba, las áreas que mencionamos inicialmente, pero ya tomando en serio qué cosas claramente o las cosas que más específicamente podemos hacer y que estén relacionadas a nuestro día, bueno, a nuestro día a día. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre clasificar, por ejemplo, alimentos, si en este caso nosotros queremos saber el caso, bueno, el estado de conservación o el estado, digamos, de nuestros alimentos, como podría ser saber si una fruta, un tomate, está en buen estado, ¿no? O si sigue siendo apto para el consumo, podríamos, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial, bueno, Python, de hecho, como un detalle más a mencionar, Python es uno de los lenguajes eh, en con los que se trabaja más para inteligencia artificial. Entonces, bien, nosotros podemos utilizar inteligencia artificial para poder crear un clasificador de imágenes, un clasificador que nos muestre el estado de esas frutas. Ese podría ser un caso de uso que podemos tomarlo o algo de lo que podríamos sacar provecho para bueno, para ciertas situaciones de nuestro día a día. Otro uso que le podríamos dar a Python es, por ejemplo, para hacer las cuentas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre finanzas personales, hablamos sobre tener nuestros gastos diarios en orden y así manejar nuestros presupuestos, podemos crear pequeños scripts, podemos crear programas con Python que nos van a permitir hacer las cuentas mucho más fácilmente. Es más, incluso si hablamos sobre cálculos ya más avanzados, por ejemplo, cuando hablamos sobre cálculos de ingeniería, si ustedes estudian de repente o están interesados en lo que es la ingeniería, en cualquier rama, se puede utilizar Python para hacer distintas aplicaciones. Se podría usar Python para, por ejemplo, métodos numéricos, para hacer cálculos más avanzados. Y es más, Python cuenta con bastantes librerías, por ejemplo, como scikit-learn y, por ejemplo, las librerías, estas para ir mencionando, pero más adelante también las mencionaremos nuevamente, como Pandas o NumPy, que son librerías más científicas y que son precisamente para este propósito. En fin, como mencionaba, Python lo podemos utilizar para hacer estos cálculos. Eh, bien, como vemos son solamente dos ejemplos para los que podemos usar Python, pero en sí Python lo podemos usar por muchas más cosas. Pero bien, ahora vamos a hablar más concretamente de cómo podemos empezar a aprender Python.
Y aquí hay un montón de detalles para compartir. Primero, Python, como cualquier otro lenguaje de programación, podríamos, digamos, empezar a aprender de forma autodidacta. Podríamos empezar a trabajar con materiales algo más, bueno, materiales que podemos hallar fácilmente por internet, como por ejemplo entrar a YouTube, encontrar algún libro, pero más específicamente, o bueno, especialmente podemos usar YouTube, por ser una forma bastante amena de aprender a través de los famosos tutoriales. Bien, por ejemplo, eso sería para aprender Python, pero cuando nosotros conocemos los conceptos de Python, los cuales, pues, lógicamente son bastante similares a otros lenguajes como C o como JavaScript, nosotros, nosotros podemos seguir estos conceptos, pero a su vez, cuando nosotros queremos hacer aplicaciones mucho más complejas, cuando ya empezamos a trabajar con lo que son las librerías o los módulos que se pueden hallar en cualquier otro lenguaje, aquí vendría un detalle, y es que, bueno, ustedes aprenden Python, aprenden los conceptos básicos, las palabras reservadas, como los típicos conceptos de casi cualquier lenguaje, como las variables, los ciclos, los bucles, las funciones, entre otras cosas más. Pero una vez que ustedes quieren pasar a aprender sobre, bueno, hacer aplicaciones más complejas y para lo cual necesitan utilizar, digamos, librerías o módulos, puestos que estos ya traen funciones mucho más avanzadas, entonces yo les recomendaría que investiguen sobre herramientas como Anaconda. Anaconda es una herramienta que, bueno, principalmente se usa para áreas científicas como inteligencia artificial, ciencia de datos, pero también nos puede servir para crear entornos virtuales. Los entornos virtuales, por mencionarlo de forma breve, son, digamos, pequeños espacios o entornos que son capaces de guardar una versión específica de Python. Bueno, puesto que Python en sí tiene varias versiones y no hay como que un estándar, una sola versión de Python, sino que hay distintas, eso debe depender de ciertos aspectos como las librerías o la versión concreta de Python que necesitemos al momento de desarrollar una aplicación. Pero nosotros podríamos utilizar estos entornos virtuales eh, especialmente porque podemos instalar librerías de distintas versiones y en este caso estaríamos solucionando el problema de las librerías. ¿Por qué el tema de las librerías? Porque sucede que en Python, dado que no tiene una forma, esto es un detalle también muy a tener en cuenta, Python no tiene una forma estándar de hacer las cosas, es decir, no tiene una forma estándar de establecer las versiones de tanto el lenguaje de programación como las librerías. Entonces bueno, es, digamos, muy recomendable que trabajemos con estos entornos virtuales para asegurar la compatibilidad entre versiones, es decir, tal vez nuestra versión de Python no sea compatible con una librería en específico. Entonces aquí es como solucionamos ese problema, el tema de la compatibilidad entre librerías. Ahora, bueno, eso sería con los entornos virtuales. Una vez que aprenden a manejar herramientas como Anaconda, ya podrían empezar a hacer aplicaciones. Y ahora, con hacer aplicaciones también depende del propósito o bueno, de la afición que ustedes tengan. Por ejemplo, algunos pueden estar más interesados por desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, las famosas también aplicaciones de escritorio y tantas otras, digamos, tantos otros usos. Si quieren crear una inteligencia artificial, si quieren crear tal vez un script para automatizar las cuentas, incluso si quieren crear una especie de, digamos, de servidor que les permita controlar los dispositivos de su casa, sea cual sea lo que quieran hacer, sea lo que sea que, bueno, como mencionaba, todos estos casos de uso que podemos tomar, entonces así es como van a ustedes a establecer o van a tomar una primera vía para empezar a aprender más sobre Python. ¿Por qué? Porque Python no solamente es, digamos, no se aprende, digamos, no hay una forma más sencilla o corta de aprender todo sobre Python. Python es un lenguaje que, como mencionaba, dada su importancia en bastantes áreas, entonces hay muchas cosas por aprender. Y ahora, para que ustedes puedan especializarse en algo o pueden especializarse en Python, es de suma importancia, o es bueno, sería una gran, digamos, una buena razón o un buen consejo que ustedes comiencen estableciendo en qué, digamos, qué tipo de aplicaciones quieren desarrollar. Si quieren aprender sobre desarrollo web, pueden empezar, bueno, una vez que ya sepan Python, pueden empezar a trabajar con otras herramientas como Django, como Flask, que bueno, eso son librerías para hacer desarrollo web o servidores. Y pues ahí, luego de eso, pueden empezar a aprender otras tecnologías que ya no son sobre Python, sino son aparte sobre desarrollo web, como HTML, CSS, JavaScript, y en fin.
Depende de los casos de uso o de los el propósito para el cual ustedes quieran usar Python. Entonces, bien, una vez que definan a qué campo quieren ir, en función de ello estará su ruta de aprendizaje sobre Python. Ahora, en este caso, si ustedes quieren, por ejemplo, hablar sobre, o bueno, tratar sobre lo que es desarrollo web, y a su vez sobre un área interesante como podría ser inteligencia artificial, ustedes podrían elaborar o comenzar por desarrollar un chatbot, que es lo que precisamente tenemos en pantalla. Bueno, este es un ejemplo, un caso que podrían tomar, que combina precisamente ambas cosas, el desarrollo web para poder hacer uso de este chatbot, pero a su vez la inteligencia artificial para poder diseñar la inteligencia que se encuentra detrás de este chatbot. Y eso es lo que vemos aquí. Hemos desarrollado este chatbot utilizando Python y la librería Keras. Keras es una librería para inteligencia artificial, o bueno, más concretamente para lo que es Deep Learning. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en este caso, para este proyecto, lo que hemos hecho es para desarrollar un chatbot. Tenemos las siguientes etapas, que bueno, en este caso, para resumirlas, sin mencionar lo que hay en pantalla, vamos a hablar de lo siguiente, que para crear este chatbot, vamos a empezar primero por, una vez que ustedes ya conozcan los conceptos, lógicamente, una vez que ustedes ya conozcan los conceptos sobre inteligencia artificial y deep learning, pueden empezar por diseñar este modelo, este chatbot. Posteriormente, deben hacer el entrenamiento, la optimización y finalmente llega el momento de la implementación. En el momento de la implementación es cuando ya hablamos sobre desarrollo web. Por ejemplo, a ver, una vez que ustedes conozcan sobre los conceptos principales sobre redes neuronales, por ejemplo, cuando se habla de deep learning, y obviamente lenguajes o tecnologías del desarrollo web como podrían ser HTML, CSS y JavaScript, ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden utilizar librerías como TensorFlow, Keras, NumPy y Pandas, eso para desarrollar este proyecto. Y, por ejemplo, en este caso tenemos el desarrollo pueden ver el siguiente código, que, a ver, este de aquí. Por ejemplo, pueden hacer lo siguiente. Puedo utilizar este código y, a ver, puedo utilizar lo siguiente. Esta sería una forma de desarrollar una inteligencia artificial. Pero una vez que lo quieren implementar en Internet, harían uso de este tipo de código, que es código HTML. Bueno, esto sería para diseñar la página principalmente. Y luego código JavaScript. Pero claro, estas son tecnologías que no son, o no son afines al campo del mismo lenguaje de programación Python. Pero es un ejemplo. Por ejemplo, como mencionaba, una vez que ustedes diseñan la red neuronal, posteriormente pasan a implementarlo en la web. Este sería, digamos, uno de los casos por los que podrían empezar si quieren usar Python para desarrollo web. Es un caso bastante interesante para tomar en cuenta. Pero claro, no solamente pueden limitarse a realizar un chatbot, también pueden utilizar la misma tecnología, es decir, pueden utilizar inteligencia artificial y las tecnologías del desarrollo web para, por ejemplo, crear un asistente si hablamos de domótica, podrían crear su propio asistente para controlar todos los dispositivos de su casa, como podrían ser las unidades de iluminación, como podrían ser las cortinas, o si tienen, por ejemplo, podrían hacer control de algunos motores y distintos dispositivos que podrían controlar. Eso es el caso de, por ejemplo, la domótica. Pero ahora, también pueden utilizar un asistente para poder obtener información. Por ejemplo, si ustedes quieren tener en cuenta el tiempo, o la temperatura de ciertos lugares, o si ustedes quieren saber cuál es el grado de tráfico o de congestión vehicular que podrían haber en una zona concreta de una ciudad, también pueden utilizar un asistente, un chatbot. Entonces, bien, esto es solamente todos los casos de uso que podríamos tomar usando solamente un chatbot. Pero claro, con Python podemos desarrollar un montón de aplicaciones más. Podrían desarrollar, por ejemplo, una aplicación, un servidor web, utilizando herramientas como Django, Flask, y crear sus propios sitios web. Bien, en conclusión, aquí, por ejemplo, vimos la implementación precisamente de este chatbot. Y bien, como mencionaba, para que ustedes puedan aprender Python es de suma importancia que sigan las siguientes etapas. Que era, primero, empiecen por aprender Python, los conceptos básicos, como cualquier otro lenguaje, los conceptos fundamentales como las variables, los bucles, los ciclos, las funciones, y posteriormente, cuando ustedes quieran hacer aplicaciones mucho más complejas, y para lo cual, bueno, quieren hacer aplicaciones complejas como desarrollar un sitio web, desarrollar una inteligencia artificial,
automatizar algo en concreto, incluso hasta para programar hardware, es cuando ustedes van a necesitar usar librerías, módulos. Y ahora, para usar estas librerías o módulos, dado que, como mencionaba, con Python a veces nos solemos encontrar con la dificultad de la compatibilidad entre las librerías. Entonces puedo utilizar herramientas como Anaconda, que les invito a que investiguen sobre Anaconda. Anaconda es una herramienta que precisamente nos permite solucionar ese problema a través de la creación de entornos virtuales. Y una vez que ustedes tengan estas herramientas y bueno, hayan llegado hasta ese punto, ya pueden empezar con el desarrollo de aplicaciones. Y bien, eso sería principalmente lo que podemos hablar sobre la ruta para aprender Python. Y bueno, básicamente sería eso. A partir de ahí ustedes decidirán qué es lo que quieren hacer. Si quieren ir por la vía de la inteligencia artificial, es algo bastante bien, es algo genial. Y claro, también van a necesitar revisar la teoría. Y es por ello que si precisamente ustedes quieren aprender más sobre inteligencia artificial y en cuanto a Python, pueden optar por seguir este proyecto que lo pueden encontrar en la plataforma, que era desarrollar un chatbot utilizando Python y Keras. Si ustedes, como mencionaba, quieren tomar o ver una forma de combinar tanto el desarrollo web como la inteligencia artificial, este podría ser un proyecto que podrían tomar o podrían realizar. Y bien, eso sería la ruta de aprendizaje. Ahora, luego de que ustedes tengan cierta experiencia usando Python, ¿qué es lo que, digamos, luego qué seguiría? Ya seguiría que ustedes puedan conocer las tecnologías para poder complementarlo con Python. Por ejemplo, pueden aprender otros lenguajes como JavaScript, como Solidity. Solidity, si quieren aprender más sobre lo que es desarrollo blockchain, que es algo también bastante interesante y que está tomando más importancia en estos años, pueden utilizar Python con blockchain. En fin, eso ya dependerá de ustedes, de qué es lo que quieran hacer con Python, qué es lo que lo que más les llame la atención hacer con esta genial tecnología. Entonces, bien, eso sería todo con respecto a esta presentación. Y los invito a que puedan realizar algunos proyectos en la plataforma para que aprendan de una forma un poco más rápida, más directa, cómo empezar a desarrollar proyectos con Python. Y si ustedes quieren empezar a aprender sobre desarrollo web y sobre inteligencia artificial, como estos dos campos se unen haciendo uso precisamente de Python, pueden tomar este proyecto. Bien, eso sería todo por mi parte. Espero que aprendan y empiecen a usar Python para aprender bueno, usan Python incluso como su primer lenguaje de programación, que es algo bastante recomendable, y así puedan empezar con los lenguajes de programación y pueden desarrollar aplicaciones que tengan un gran impacto en la sociedad. Bien, muchas gracias y nos vemos.